Los expropietarios de Filambanco, William y Roberto Isaías Dazum, son declarados inocentes del delito de peculado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El presidente electo Guillermo Lasso anunció más nombres de los funcionarios que serán parte de su gabinete. Mauricio Montalvo será canciller, Roberto Salas ministro de Energía y Patricio Donoso irá a la cartera de Trabajo. En su tercer intento, la Asamblea logró conformar las 15 comisiones parlamentarias. Esta medianoche terminará el estado de excepción y el toque de queda. COE y médicos hacen sus balances sobre las medidas. Informe especial. El Cantón Salitre, en Guayas, espera 10 años por la inauguración de su hospital. Televistazo tuvo acceso a esta obra abandonada. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con la información. A 4 días de asumir el poder, el presidente electo Guillermo Lasso anunció más nombres de quienes ocuparán ministerios y secretarías al inicio de su mandato. Tania, ¿qué tal? ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. Durante el evento, el presidente electo señaló que hay problemas de dinero en la caja fiscal, pero que van a encontrar la manera de cumplir con las expectativas de los ecuatorianos. El presidente electo continúa informando quiénes lo van a acompañar en los distintos ministerios. Esta mañana contó que Mauricio Montalvo estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Roberto Salas será el ministro de Energía. Patricio Donoso ocupará la cartera de Trabajo y para él hubo un mensaje muy claro. Nada más precario que no tener empleo. Nada más precario que no tener empleo. También se anunció que Julio José Prado, quien era titular de la Asociación de Bancos del Ecuador, será el próximo ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca. La ex legisladora Tangi Vera será la ministra de Agricultura y Ganadería. Una sorpresa fue la incorporación de Marcelo Cabrera. Estará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y hemos hablado claramente con Marcelo. No tenemos plata, no tenemos plata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer obra pública sin dinero? Muy sencillo, con alianzas público-privadas, con concesiones, con acuerdos con el sector privado. Guillermo Lasso hizo también un repaso de los ministros que había anticipado en días anteriores a través de redes sociales. Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones, Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Nils Olsen, ministro de Turismo. Presentó también a Iván Correa como secretario de la Administración Pública y a Eduardo Bonilla como secretario de Comunicación. Y hay que comunicar bien, Eduardo. Es hermano de Viviana Bonilla, de una vez por todas. Pero es una persona que además ha trabajado conmigo los últimos, yo diría, 12, 14 años en este proyecto político. Los ministros designados fueron hablando uno a uno y contando cuáles son los planes, cómo es que van a hacer su trabajo. Simón Cueva, el ministro de Economía, ratificaba el camino que recorrerá en su gestión. Necesitamos generar más ingreso al sector público, pero tiene que ser de una forma equitativa, en que quienes más oportunidades hemos tenido contribuyamos más al país. No se dijo quién ocupará el Ministerio de Gobierno, pero a estas alturas el nombre es un secreto a voces. César Monge será el encargado, pero él estaba esta mañana en la Asamblea Nacional, donde se trataba de destrabar otro enredo. Y en el tercer intento, la Asamblea Nacional logró un acuerdo y quedaron confirmadas y conformadas las 15 comisiones. Patricio Díaz cubre la sesión en el Palacio Legislativo. Patricio, ¿cómo fue la votación? ¿Qué tal, Tania, amigos televidentes? Buenas tardes. Así como tú lo dijiste, es la tercera sesión en la que se intentó una moción que llegue al consenso de todos los legisladores. Se obtuvo los votos, pero con las justas, es decir, los 70 cerrados, obtuvo la mayoría que actualmente está liderando la Asamblea Nacional y fue incluso difícil llegar a esos 70 votos.
fue, dirían algunos, de infarto, porque una de las legisladoras, en realidad dos, el legislador Ricardo Vanegas en principio no decidía votar, no decidía si votar sí o votar no, y después la legisladora Berta Sánchez de Pachacutic tampoco tomaba la decisión. Tuvieron que acercarse algunos de sus coidearios a solicitarle apoyo en la moción. Se entendería que no estaba de acuerdo con la conformación de las comisiones y especialmente la comisión a la que fue ella designada, y por eso tuvieron que insistirle en varias ocasiones. La votación tomó algunos minutos, no lo normal, hasta que se pueda tomar ese consenso con los propios legisladores de Pachacutic. Es decir, que la mayoría actual que está liderando la Asamblea tiene los votos exactos, 70 votos que se necesitan para cualquier decisión. Los legisladores de UNES, los legisladores del Partido Social Cristiano no han emitido aún un criterio respecto de la distribución. Ellos son parte de la minoría y de acuerdo a lo que los otros legisladores hicieron en los cuadros de las comisiones, pues ellos tuvieron que aceptar. Escuchemos lo que dijeron algunos de los legisladores, en este caso Marcos Molina de la Izquierda Democrática y también el legislador Elías Cachero, independiente. Nosotros somos un bloque muy unido y hemos logrado esta votación en base a que Pachacutic, Izquierda Democrática y creo, y de algunos independientes han votado. Y logramos esta mayoría y entonces aquí estamos, listos a poner a trabajar. Es probable que estaban consultando con su conciencia, estaban consultando con su forma de ser, etcétera, y terminaron aceptando que somos un bloque indestructible. Este consenso se tomó aunque apretada la votación y esperamos que también se tome la mejor decisión. Los tiempos son cortos y en ese sentido creo que vamos a trabajar expectantes y los ciudadanos de la actitud de cada uno de los asambleístas. Se espera también las convocatorias de cada una de las comisiones para designar sus autoridades y reunirse. Se entiende que serán presenciales esas reuniones de las 15 comisiones legislativas. Y está suspendida la sesión porque está pendiente todavía la designación del Comité de Ética. No habría detalles en ese sentido de quiénes conformarían el Comité de Ética. Deben ser un representante por cada una de las bancadas legislativas, y eso provocó que se suspenda la sesión para tomar nuevamente una votación respecto de este comité que se encarga de las investigaciones que los propios legisladores realizan a sus colegas, es decir, a los asambleístas. Nosotros les mantendremos informados de los detalles de esta sesión del día de hoy aquí en la Asamblea Nacional y de cómo termina con el Comité de Ética. Regresamos contigo, Denise. Gracias, Patricio, por la información. También les contamos que el Colegio de Médicos de Pichincha asegura que los confinamientos no oxigenaron el sistema sanitario, contradiciendo las afirmaciones del COE Nacional para quienes las medidas fueron efectivas. Carla Delgado nos cuenta que incluso en Pichincha los contagios y muertes aumentaron. El Colegio de Médicos de Pichincha confirmó lo que ya venía denunciando el personal de salud. El estado de excepción focalizado no logró descongestionar los hospitales, pues según su presidente aún existen listas de pacientes con COVID que no han podido acceder a una cama. Se habla que ha habido una disminución de 94 a 92% de la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Yo pregunto, ¿dónde están esas camas? Si tenemos camas libres, ¿por qué tenemos una lista de espera? Aparte de lo que estamos hablando, de las situaciones que nosotros no creemos que exista una mejora en el sistema sanitario, en esta semana, desde el día sábado, se impuso una mordaza en los profesionales de la salud. Estamos prohibidos, nuestros compañeros directivos de los hospitales están prohibidos de hacer declaraciones. Y lo que es más preocupante, según informó, en Pichincha en este periodo no solo han aumentado los contagios, también la mortalidad. No existió una disminución de casos, no. A nivel nacional sí, pero en Pichincha tuvimos 10.702 en abril, del 1 al 19 de abril, del 1 al 19 de mayo tuvimos 11.040, es decir, un aumento del 3.1%, que quiere decir a 338 casos más. Declaraciones que contradicen lo que las autoridades gubernamentales aseguraron la mañana de este jueves durante el balance del COE Nacional. Se evidencia una disminución del 17% de ocupación de camas hospitalarias comparando a la línea anterior
antes del estado de excepción. En la semana 19 se redujo el 4% en ocupación de UCI, el cuidado intensivo. Los médicos consideran que la situación aún es muy delicada, pues las medidas que se aplicaron fueron tibias y el próximo feriado podría agravar el panorama. Por lo que para evitar un confinamiento más drástico, el nuevo gobierno deberá acelerar la vacunación y fortalecer un testeo masivo que controle la pandemia en el país. Solo en lo que va de mayo en Ecuador se infectaron cerca de 29,000 personas más. Con el fin del estado de excepción en 16 provincias del país, Santa Elena anuncia la reapertura de sus playas. José Carlos Alvarado viajó a la península para contarnos cómo se alistan los comerciantes y el sector hotelero para recibir nuevamente a los turistas. Adelante, José Carlos. Buenas tardes. Así es, nos encontramos en Salinas, provincia de Santa Elena. A partir de este viernes, sus playas estarán abiertas para todos los turistas. Por el momento se observa poca cantidad de personas aquí en la playa del Malecón, pero los comerciantes, propietarios de restaurantes y hoteles esperan que esto cambie durante el fin de semana. Algunos comentan el duro golpe que han sufrido debido al estado de excepción por las pérdidas económicas que ocasionó. Recuperarnos en algo, por lo menos que nos represente algo, porque la verdad las pérdidas para nosotros han sido cuantiosas. Hacer un esfuerzo, nosotros todos tratamos de sobrevivir, porque eso es lo único que se hace, sobrevivir, porque lo poco que se hace para el gasto de la casa, porque no alcanza ni para la medicina. Por su lado, el municipio de Salinas especificó que, pese a la apertura de las playas, se mantendrán ciertas restricciones que regían desde antes del estado de excepción. Escuchemos. Sí, procedemos a reaperturar las playas en el horario que estaba antes del inicio del estado de excepción, que es desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, y el funcionamiento de los locales comerciales, es decir, discotecas, restaurantes, bares, hasta las 0 horas. El cantón vecino de La Libertad también anunció que abrirá su playa durante este viernes. Por su lado, el municipio de Santa Elena, que alberga más de 20 balnearios de esta provincia, aún no se ha pronunciado sobre una posible reapertura, pero en las próximas horas darían un comunicado al respecto. Es lo que podemos informar desde la península, pero continuamos con más información en estudios, compañeros. Seguimos informando. Un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia declara inocentes a los hermanos William y Roberto Isaías del delito de peculado por el feriado bancario. Sin embargo, los jueces aclaran que la sentencia no implica devolución de bienes ni derecho de repetición y que hay otros posibles delitos que deberá investigar la Fiscalía. Nos informa Jacqueline Rodas. Tras un juicio de 2 décadas que terminó con una sentencia de 8 años de prisión para los hermanos William y Roberto Isaías, ex dueños del Filambanco, por los hechos ocurridos durante el feriado bancario que dejó a miles de ecuatorianos sin el dinero de sus depósitos, ahora un tribunal de la Corte Nacional de Justicia acepta el recurso de revisión presentado por su defensa y los declara inocentes. Textualmente, la sentencia indica que se restituye el estado constitucional de inocencia de Roberto Isaías Dazum y William Isaías Dazum, únicamente del delito de peculado por el abuso de los fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador a Filambanco en el periodo septiembre a diciembre de 1998. Jorge Zavala Egas es el abogado de los hermanos Isaías. Entiende que los préstamos de liquidez que hizo el Banco Central del Ecuador fueron utilizados, tal como lo dice el Banco Central del Ecuador, en forma conjunta entre Banco Central y Filambanco, y solo para los fines predispuestos por la normativa vigente. La ex superintendenta de bancos, Gloria Sabando, cuestiona que el caso quede impune. Se pudieron evidenciar cuáles fueron sus malas prácticas, cuáles fueron los delitos que se cometieron como ex administradores y no se diga como ex accionistas, pues debían de responder al país por esta situación. El recurso fue concedido por 2 de los 3 jueces del tribunal, Daniela Camacho y Luis Rivera, quienes sin embargo aclaran que no cabe el derecho de repetición ni la devolución de los bienes incautados, tomando en cuenta que todos los bienes entregados por Filambanco S.A., sus filiales y sus accionistas, con motivo de la crisis bancaria ocurrida en el país, fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo que son independientes de la responsabilidad penal, y de este proceso
embargo, la procedencia del recurso de revisión no afecta su vigencia, por lo tanto, no ha lugar la devolución de los mismos. En la sentencia no hay duda de que tienen que resarcir esa deuda con el Estado, de que tienen que asumir sus obligaciones, que los activos incautados no pueden ser desincautados por esta decisión. Además, los jueces advierten a Fiscalía que encontraron otros posibles delitos que debe investigar. Zavala cree que ya no es tiempo. Todos los hechos que puedan ocurrir, que fueron entre septiembre y diciembre de 1998. A esta fecha están todos prescritos. El voto de minoría fue del juez Marco Rodríguez. Este caso se originó por el salvataje bancario de 1998, cuando se acusó a los hermanos Isaías de desviar hacia operaciones prohibidas el dinero entregado por el Banco Central. Ecuador realiza una gran exportación de combustible y gas licuado de petróleo a Colombia por más de 1 millón de galones. Y esto debido al desabastecimiento en el departamento de Nariño por la ola de protestas que vive el país vecino. En Carchi también causa estragos porque las autoridades detectaron fuga de combustible como contrabando hacia el sur de Colombia. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos informa. El paro en Colombia, que ya cumple 3 semanas, genera estragos en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador. El desabastecimiento de combustible debido al cierre de vías obligó al gobierno del vecino país a realizar una importación de 65.000 barriles de combustible desde Ecuador, negociación que no había sido realizada desde hace 5 años. Pues son exportaciones a precio internacional y eso representa unos ingresos adicionales al erario nacional. Los barriles de combustible están siendo transportados en 130 tanqueros. La exportación se realiza vía terrestre por el puente internacional de Rumichaca y tiene como propósito abastecer a todo el departamento de Nariño. Ecopetrol logró un acuerdo en el cual inicialmente se están trayendo 120 viajes de combustible. Tanqueros de capacidad cada uno de 10.000 galones de gasolina y diésel. El paso de este combustible se registra en medio de una frontera resguardada por personal policial y militar ante la reapertura de fronteras, pero del lado colombiano. Personal policial de migración se mantendrá aquí pendientes y atentos ante cualquier situación. En tanto, esta falta de combustible en Nariño reveló la fuga de hidrocarburo ecuatoriano como contrabando desde Tulcán a Ipiales. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos reportó un inusual incremento en el consumo de combustible en Carchi de 11.000 galones diarios. Por ello, las autoridades adoptaron la medida de reducir el cupo de abastecimiento a $10 por vehículo para evitar el tráfico de hidrocarburos ante el desabastecimiento que vive Nariño. Atención, los transportistas urbanos de Guayaquil resolvieron trabajar media jornada de manera indefinida desde este viernes. Explican que el motivo se da por no contar con recursos económicos para abastecer los buses con combustible, el mismo que se ha incrementado de manera gradual todos los meses. Esperan que la Agencia de Tránsito y Movilidad les autorice aumentar el valor del pasaje de 30 a 40 centavos de dólar para volver a operar con normalidad. Así lo resaltó Cristian Sarmiento de la Federación de Transportistas Urbanos. Escuchemos lo que dijo. Vamos a comenzar nuestras operaciones desde las 4:30 de la mañana hasta el mediodía. El último despacho de los vehículos será el mediodía. Es lamentable la situación que estamos viviendo y que tenemos que presentar hacia la ciudadanía en nuestro servicio, pero no tenemos el presupuesto para poder seguir generando una jornada total como lo habíamos hecho siempre. Se va a mantener indefinidamente. Es el gobierno el que ha causado eso por no aplicar el reglamento que dicta el decreto 894 de que se tiene que establecer un reglamento para la focalización del servicio. Los habitantes de Salitre, en Guayas, llevan 10 años esperando la inauguración del hospital del cantón, pero un equipo de Coavisa ingresó a las instalaciones y se encontró con una guarida de murciélagos. Melín Ochoa nos informa que la población culpa a la obra inconclusa por la muerte de pacientes que no encuentran dónde realizarse cirugías o recibir atención especializada, pues además en el actual centro médico los ciudadanos son atendidos en la calle.
Ingresamos a las instalaciones donde debería estar funcionando el nuevo hospital de Salitre, pero nos recibieron los murciélagos. El lugar se ha convertido en guarida de todo tipo de animales. Grabamos insectos y telarañas en el inmueble. Franklin Buri lleva 10 años denunciando este atraso. Donde tienen que parir la muerte está pariendo los murciélagos. Entonces eso no tiene que darse. Aquí la gente muchas veces viene con su enfermo que podría quedar ingresado. Los familiares prefieren retirárselo, llevárselo a morir a su casa. El hospital, con capacidad para 40 camas y todas las especialidades, desde hace una década debería estar salvando vidas, pero no es así. Esto está paralizado por problemas políticos, por problemas económicos, por contratos de compañías fantasmas. Ecuavisa tuvo acceso a documentos que indican que el valor inicial de la obra, que empezó en el 2009, era de $1.681.000 y debía estar lista en el 2010. Pero en el 2017 se aprobaron 2 contratos complementarios que ambos suman $633.500 y luego en enero del 2020 se asignó otro más por $1.085.000. Si sumamos todos los contratos, el valor es de $3.456.000. 10 años después no funciona el hospital, ni se ha identificado a los culpables. Aquí en Salitre no se realizan cirugías. En estas instalaciones está implementado todo el sistema eléctrico, pero la obra continúa paralizada. Los pacientes, en caso de una emergencia, deben ir a otros cantones y viajar, en el mejor de los casos, 1 hora. El hermano de John Freire murió hace 15 días luego de que su familia peregrinara por los hospitales de Guayas en busca de un espacio. Claro, yo creo que ya es basta que dejen de morir tanta gente, no solamente por el COVID, sino por tantas enfermedades. Siempre tenemos que correr de emergencia a Daule, a Guayaquil. Paradójicamente, junto a esta obra está el Hospital Básico Antiguo de Salitre, pero ahí los pacientes son atendidos en la calle y, lo que es peor, los menores de edad reciben terapias respiratorias sobre las veredas. Por ejemplo, para dar a luz uno tiene que pagar una clínica cara y todo, porque no hay, en el hospital no tiene, en vez de superar, va para abajo. Sobre el hospital abandonado consultamos al Servicio de Contratación de Obras, que ahora está a cargo del Ministerio de Transporte, pero nos respondieron que dicha casa de salud no se encuentra en nuestro inventario de obras, por lo que fuimos a buscar una versión al Ministerio de Salud y nos indicaron que no estaban autorizados a dar una entrevista sobre el tema. Por lo que los habitantes de Salitre no saben hasta cuándo deberán seguir siendo atendidos en la calle, a pocos pasos de una millonaria obra de la que aún no se pueden beneficiar. Continuamos con más información. La violencia sigue imparable en Guayaquil. Durante las últimas 24 horas, 2 hombres fueron asesinados por sicarios en el norte y sur de la ciudad mientras regía el toque de queda. Uno de los casos estaría relacionado al microtráfico de drogas, como nos informa María Gabriela Carpio. El cadáver del hombre quedó en medio de la calle, causando alarma entre los vecinos. Ocurrió en el sector de Sauce 7, en el norte de Guayaquil. La víctima recibió varios impactos de bala mientras caminaba por la zona. Por los indicios hallados en la escena, la policía investiga si el crimen estaría vinculado al microtráfico de drogas. Específicamente donde ustedes ven el cadáver y aproximadamente a unos 100 metros es interceptado por un grupo de individuos. Según información estaba solo, pero lamentablemente en su entorno, en el espacio donde fue interceptado, ya se encontraron evidencias como sustancias psicotrópicas, posiblemente marihuana. De igual forma se ha allanado uno de los domicilios ya y en el interior se encuentra igual la misma sustancia e inclusive implementos que sirven estos como para pesaje. Lo que sí se confirmó es que el hombre tenía antecedentes penales. El primero por homicidio, el segundo por tentativa de homicidio, el tercero por porte de armas. Es más, tenía una orden vigente de captura. Testigos indicaron que escucharon más de 10 disparos. El asesinato se registró mientras regía el toque de queda. Anoche también ocurrió otro hecho violento bajo la misma modalidad en el Guasmo Sur de Guayaquil. La víctima fue un hombre que murió tras ser atacado a tiros al salir de su vivienda ubicada en la cooperativa Reina del Quinche, la cual presenta varias heridas por paso de proyectil de arma de fuego. Frente al lugar del hallazgo del cadáver estaba la mamá y el papá de la víctima.
Los agentes analizarán los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en ambos sectores para tratar de identificar a los autores de estos asesinatos. En el puerto marítimo de Guayaquil, la policía antinarcóticos localizó un contenedor en el cual se habían ocultado 23 sacos con cientos de bloques con droga. Los narcos escondieron casi media tonelada de droga entre las cajas de banano que tenían como destino Bélgica y Rusia. Una persona está detenida para investigaciones, mientras se trata de identificar quién estaba a cargo del envío dentro de la empresa a la cual se la contaminó el contenedor. Seguimos informando. A pocos días de terminar el gobierno de Lenín Moreno, el Consejo Sectorial Económico y Productivo dio un balance de cómo dejan las finanzas del país. Juan Carlos Aisprúa estuvo en el Palacio de Carondelet, donde las autoridades anunciaron cuáles son los temas pendientes para el nuevo gobierno. Esta última rueda de prensa del Frente Económico y Productivo del gobierno del presidente Lenín Moreno estuvo encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, quien señaló algunas de las medidas en materia económica que fueron adoptadas en estos 4 años en el gobierno de Moreno. Y también se refirió a la ruta que debe seguir la administración del presidente electo Guillermo Lasso, que se posesionará el lunes 24 de mayo. Aquí hay que seguir trabajando en múltiples campos. Le doy un simple ejemplo, el propio tamaño del Estado sigue siendo excesivo, eso tiene que seguir caminando adelante. Tiene que terminar de concretarse el acuerdo con Estados Unidos. La mesa va a estar servida, pero van a faltar cosas por hacer. A veces uno puede decir, el vaso está medio lleno o medio vacío. Yo prefiero ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío. Por su parte, el ministro del Trabajo, Andrés Ich, anunció que deja un texto, una especie de borrador para una reforma integral al Código de Trabajo. Esto será entregado al nuevo ministro de esa cartera de Estado para que en los próximos meses, en la administración del presidente electo Guillermo Lasso, esto pueda ser enviado a la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que dijo en ese sentido Andrés Ich. Por ejemplo, es sumamente importante que las nuevas modalidades contractuales que han probado ser útiles se eleven a nivel de ley para dar más certezas. El contrato de giro de negocio es un buen ejemplo. Muchísimas oportunidades para jóvenes que pueden además transitar de un empleo a otro, llevando conocimiento, aprovechando ese talento. En esta rueda de prensa, las autoridades confirmaron que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha recibido en estos 4 años un total de 12.500 millones de dólares de desembolsos por parte de los organismos multilaterales, principalmente del Fondo Monetario Internacional, con el que el actual gobierno mantiene un acuerdo financiero y que tendría que ser renegociado en el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso para recibir nuevos desembolsos. Gracias, Juan Carlos, por esa información. Les contamos también que a partir de mañana el registro trabajará en horario extendido en Quito, Guayaquil y Cuenca para la emisión del pasaporte. Y esto debido al incremento en la demanda del documento en los últimos días. La atención se efectuará desde lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta medida se extenderá hasta el 4 de junio. Continuamos. La policía investiga el presunto secuestro de una mujer ocurrido la tarde de este miércoles en la Ciudadela, Ciudad Celeste, ubicada en la vía San Borondón, en Guayas. Según el conductor del vehículo en el que viajaba la mujer, varios sujetos dispararon desde otro auto para obligarlos a detenerse. Tras conseguirlo, los hombres amenazaron a la mujer y le embarcaron en el carro en el que se movilizaban. Agentes de criminalística llegaron al sitio para analizar la escena y tomar las primeras acciones sobre este caso. La erosión regresiva del río Coca mantiene incomunicado al norte de la Amazonía con Pichincha. Los transportistas deben tomar vías, lo que implica hasta 12 horas para llegar a su destino. Nuestra corresponsal Elizabeth Quesada con los detalles. Las aguas del río Coca lentamente han causado el colapso y la desaparición de un tramo de la carretera en el kilómetro 64 en la ruta E45 en el sector San Luis del Cantón del Chaco y comunicando a Pichincha con Sucumbíos y Orellana. No podíamos dormir ya por lo que ya estaba muy cerca ya y como estaba constantemente bajando, vimos que pronto nos acostamos y ya no amanecíamos.
Por este motivo, los pasajeros también tienen que salir con tiempo para viajar a otras provincias. Venimos 24 horas para ver cómo está la situación en las vías, pero ya es una pérdida en tiempo, en trabajo y esto. Incluso los recorridos son más tiempo. Esto ha provocado que el transporte tome rutas alternas desde Quito, Baeza, Yede, Narupa y Sucumbíos. Lo que antes representaba un tiempo de 10 horas, ahora son 12. En consumo de diésel casi con $80. Y lo que yendo por allá normal es unos 60, así nomás. Sí, se nos va a llevar unos $20 más en la ruta. El gobierno nacional declaró un estado de emergencia el tramo vial Yede Baeza Lago Agrio por los daños ocasionados debido a la erosión regresiva del río Coca. Es importante indicar que la declaratoria en emergencia incluye 5 puntos críticos que están dentro del kilómetro 60 al 70, sentido Baeza Lago Agrio. Mientras tanto, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas construye una variante en la vía Lago Agrio Quito y se habilitará aproximadamente en 15 días. Gracias, Denise. Siempre más noticias en Televistazo de las 19 horas. Que tengan una buena tarde.